nombre es Gerardo Arredondo, abogado, asesor inmobiliario en inversiones Manuel Cabrera. En el día de hoy vamos a responder las principales interrogantes sobre lo que es el bono vivienda y el fideicomiso. En esta ocasión contamos con la presencia del licenciado César Páez Mendoza, quien es el gerente general de la fiduciaria La Nacional, a los fines de respondernos las inquietudes sobre bono, vivienda y fideicomiso. Saludos Gerardo, mil gracias por visitarnos. El sector construcción ha tenido novedades y más que nada una novedad que ya es relativamente vieja, que es el fideicomiso. Nosotros siempre quisiéramos saber, y los adquirientes siempre nos preguntan, ¿qué es el fideicomiso? Ya, bueno, sí, el fideicomiso es un tipo de contrato que se celebra entre una persona que se llama fideicomitente, que para los casos de fideicomisos inmobiliarios es la promotora o constructora del proyecto, y otra entidad especializada en administrar, en estructurar y administrar este tipo de figuras, que es una fiduciaria, ¿sí? Es un contrato celebrado inicialmente entre esas dos partes. Con ese contrato, o la finalidad de ese contrato, es crear una figura que se llama patrimonio fideicomitido o patrimonio autónomo, que es un conjunto separado de bienes destinados al cumplimiento de una finalidad. Entonces, para los ejemplos generales, a veces ilustran de una mucho mejor manera. En el caso de un proyecto de vivienda, por ejemplo, un promotor, ¿cierto?, fideicomitente, ¿no?, transfiere a un fideicomiso, ¿no?, un solar y unos recursos, y luego adquiere un crédito con el fin de desarrollar ahí un proyecto de vivienda, ¿sí? Entonces, esos bienes que se transfieren a esa figura que les digo yo, fideicomiso, que genera el patrimonio fideicomitido o el patrimonio autónomo, es ese conjunto separado de bienes que están destinados al desarrollo del proyecto. Excelente. Entonces, vemos que esa figura la utilizamos en el sector construcción y tenemos que eso genera incentivos, tanto para, y más que nada nos vamos a enfocar en lo que es para el adquiriente. Ese adquiriente, cuando compra con esta figura fideicomiso, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios puede tener? Ya. A ver, digamos que un poco para ilustración en general, el fideicomiso es una figura muy versátil, a través de la cual se pueden hacer infinidad, digamos, o puede tener infinidad de objetivos o finalidades, ¿cierto? Una de ellas, o una de las modalidades, que es la más conocida acá en la República Dominicana, es el fideicomiso de inversión y desarrollo inmobiliario, que es a través del cual se desarrollan este tipo de proyectos. Desde la perspectiva entonces eso es para ilustrar que digamos esto es solamente una especie de la cantidad de cosas que se pueden hacer a través de fideicomiso, ¿ok? Ahora bien, los adquirentes, digamos, que adquieran su vivienda a través de un proyecto administrado en fideicomiso, tendríamos que separar un poco, o más bien aclarar si el fideicomiso es de bajo costo o no es de bajo costo. Si el fideicomiso es de bajo costo, los adquirentes pueden tener un beneficio directo, que es el bono de compensación o bono ITEVIS, más conocido como bono ITEVIS, que le da el Estado Dominicano a los adquirentes de vivienda de bajo costo. Aquellos proyectos que están por encima del precio de vivienda de bajo costo no tienen ese bono de ITEVIS o bono de compensación de la vivienda. Ahora bien, ¿cuál es más que el beneficio, diría yo, cuál es el principal valor que le da a un adquirente el fideicomiso? El principal valor que le da a un adquirente el fideicomiso es la certeza, ¿no?, de que su dinero, si se lo entrega, que lo debe entregar directamente en las cuentas de la fiduciaria, ¿cierto?, se destine a el desarrollo del proyecto,
¿cierto? Ese es el principal valor, digamos, oculto, por decirlo de alguna manera, o intangible más bien, ¿no? Esa es la palabra más adecuada. El valor intangible que le da a un comprador de vivienda el que su proyecto sea administrado a través de un fideicomiso es que su dinero se lo entrega directamente al fideicomiso, y el fideicomiso, obviamente en coordinación con el promotor, porque las fiduciarias no somos constructoras ni promotoras de vivienda, pero en coordinación con el promotor, la fiduciaria destina sus recursos al desarrollo del proyecto, y por ende, pues, digamos que eso se traduce en una mayor tranquilidad para el comprador acerca de la destinación de los recursos que le está entregando al proyecto. Es decir, que en el fideicomiso que tiene Residencial Las Cayenas, sí, con el constructor, la constructora de inversiones Manuel Cabrera, podemos decir que ese fideicomiso es un fideicomiso completo en cuanto a lo que es la administración y la garantía de esos fondos que yo como comprador pago por esa vivienda. ¿Es completo o es un fideicomiso que solo me da garantía respecto a, porque he escuchado que hay fideicomisos que solamente me dan garantía en el inicio, cuando yo compro, no hasta el final de la entrega de mi vivienda? Ya. A ver, el fideicomiso que tenemos con la inmobiliaria Manuel Cabrera, o el de las Residencial Las Cayenas, etapa 8 y 9 y los demás fideicomisos que tenemos, son fideicomisos de administración, inversión y desarrollo inmobiliario, que tienen por objeto, ¿no?, el desarrollo completo, ¿no?, del proyecto, el desarrollo integral, ¿no?, del proyecto, desde que se inicia la etapa de preventas, la fase de construcción, hasta que posteriormente se le entrega a los compradores su vivienda y su título de acuerdo con el negocio que hayan hecho. Quiero hacer una precisión y, digamos, una aclaración sobre la palabra garantía. Perfecto. La palabra garantía, digamos que uno tiene que tener, digamos, mucha precisión para utilizar la palabra garantía respecto del adquirente, porque realmente cuando usted como comprador va y le entrega a una fiduciaria o a un fideicomiso un dinero para invertirlo en el desarrollo de un proyecto inmobiliario, la fiduciaria no le está entregando a usted ninguna garantía como tal, una garantía propiamente dicha desde el punto de vista jurídico y legal, que es desde esa perspectiva que hay que analizar, digamos, la palabra. La fiduciaria sí se está comprometiendo con usted como adquirente a que en la medida que usted le haya entregado a la fiduciaria o al fideicomiso a través de la fiduciaria los dineros de su compra, y si se cumplieron las condiciones mínimas para que el proyecto salga o se inicie su desarrollo y salga adelante, ¿no?, la fiduciaria sí le debe rendir cuentas a usted de qué pasó con su dinero, de si se invirtió en el proyecto como estaba previsto, y al final, si se cumplieron las condiciones y todo sale bien como es la aspiración de todas las partes que intervenimos en ese proyecto, la fiduciaria y el promotor le entregarán su casa, cada uno con sus responsabilidades. El promotor desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva de propietario y promotor del proyecto, y la fiduciaria desde la perspectiva de tenedora de los títulos y administradora de los recursos del proyecto, ¿sí? Entonces, la palabra garantía hay que ponerle, digamos, una precisión importante ahí. Más que garantía, más que nada es que te rindo cuenta de ese dinero. Exactamente. No es una garantía, yo te voy a decir qué hice con tu dinero. Exactamente. En esa construcción. Exactamente. Las fiduciarias somos unas entidades precisamente, digamos, creadas para administrar, valga la redundancia, para administrar fideicomisos, ¿no? Y en el fideicomiso de inmobiliario, los compradores nos entregan su dinero para que verifiquemos cuando se cumplan las condiciones objetivas para desarrollar el proyecto, y si se cumplen, empezar a fondear ese proyecto con el dinero de los compradores, con el dinero del promotor y con el dinero de las entidades financieras si hay financiamiento de crédito interino para el desarrollo. Esa tarea es la que la fiduciaria verifica permanentemente, que esos recursos se vayan invirtiendo en el desarrollo del proyecto. Luego, al final, cuando el comprador ya le ha pagado la totalidad de su inmueble a la fiduciaria,
la fiduciaria debe firmar con él un contrato de compraventa donde firma también el promotor, responsabilizándose de la parte técnica, y si hay endeudamiento firma también la entidad financiera que le presta al comprador. O sea, firmaríamos los cuatro con el comprador, ya formalizando la transferencia de la vivienda. Entonces es una verificación y una rendición de cuentas que hace permanentemente la fiduciaria sobre los dineros que le entregan. Hemos hablado del fideicomiso, hemos hablado de qué beneficios trae, pero empezamos, ¿no?, digámoslo así, de atrás para adelante. ¿Hay alguna ley que regula el aspecto fideicomiso? Sí, claro, por supuesto. De hecho, la ley 189-11 se llama para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana. Y digamos que ese fue el origen del nacimiento del fideicomiso en la República Dominicana. El Estado dominicano en ese momento lo que reflexionó acerca de la enorme dificultad que tenía para darle vivienda a los dominicanos, o sea, de vivienda de bajo costo finalmente, y lo que estructuró fue toda una serie de instrumentos y herramientas para fomentar el desarrollo de ese mercado, del mercado de la construcción de vivienda. Dentro de ese desarrollo, esa ley genera incentivos y subsidios, por decirlo de alguna manera, tanto a la demanda como a la oferta. A la demanda, es decir, a los compradores, ¿no?, les genera el incentivo del bono ITEVIS, como ya vimos, y en algunos proyectos una cosa que se llama bono tierra. Y para la oferta, que son los promotores, ¿no?, genera los incentivos de algunas exenciones fiscales y algunos tratamientos, digamos, de exención de costos de licencias y permisos que pueden ser o que son importantes para los proyectos de vivienda. Entonces, al crear esos incentivos tanto para la oferta como para la demanda, el Estado dominicano entendió que necesitaba un instrumento a través del cual se centralizara la información acerca de esos proyectos, ¿cierto?, para, digamos, tener transparencia en el manejo de las cuentas. Hizo un estudio a nivel internacional acerca de las figuras y de cómo se administraban este tipo de cosas a nivel internacional, y encontró que el fideicomiso era una figura bastante apropiada para administrar este tipo de proyectos. Es así como nace, digamos, el fideicomiso en la República Dominicana de la mano del mercado hipotecario, lo que no lo limita solamente al mercado hipotecario. En países como México y como Colombia, que es donde puede haber un desarrollo, digamos, práctico más que conceptual, puede haber un desarrollo práctico mucho más o con mucho más historia, por decirlo de alguna manera. Hay fideicomisos de todo tipo. Hay fideicomisos para desarrollo de proyectos culturales, para el desarrollo de proyectos de infraestructura, para la administración de recursos de pensiones, para la administración, en fin, de todo tipo de proyectos económicos e incluso a veces hasta filantrópicos, ¿sí? Entonces, ahí nació el fideicomiso en la República Dominicana, lo que ha llevado a que en la República Dominicana casi alrededor del 70% de todos los fideicomisos que se han firmado hasta la fecha, que son alrededor de 1000, estén relacionados con el sector inmobiliario, porque es una figura muy apropiada para administrar, digamos, los intereses de diferentes partes, todos con un mismo objetivo, pero con diferentes intereses. O sea, cuando varias partes intervienen en el desarrollo de un proyecto inmobiliario, ¿no?, el promotor tiene el objetivo de sacar adelante el proyecto porque esa es su actividad económica. El comprador, pues, tiene el objetivo de adquirir su vivienda. El banco tiene el objetivo de hacer una colocación de un préstamo y tener ingresos por su actividad también financiera. En fin, todos intervienen con un mismo objetivo, que todo salga bien, ¿cierto?, pero con diferentes intereses. El fideicomiso es una figura ideal para administrar ese tipo de arbitrajes, por decirlo de alguna manera. Problemas entre las partes. Sí, y más que problemas, yo diría que cuando hay una
unas directrices claras en un contrato y una parte objetiva y preparada para el efecto, además vigilada por la Superintendencia de Bancos, como somos las fiduciarias en la mayoría de los casos, estamos hechos para eso, para ejecutar, para verificar que el contrato se ejecute de acuerdo con lo que estaba previsto. Pues digamos que hay ahí el fideicomiso se vuelve un catalizador, ¿no?, de negocios entre partes que tienen esos diferentes intereses. Perfecto. Si nosotros vamos a Las Cayenas y ese cliente que va a ese cliente quiere saber en Las Cayenas, no porque Residencial Las Cayenas esté el fideicomiso con la fiduciaria nacional, que realmente debe estar, pero quiere confirmar que realmente está, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede confirmarlo? Puede por varias vías. Puede entrar a nuestra página y verificar que dentro de los proyectos relacionados administrados por la Fiduciaria Nacional está el proyecto de Las Cayenas. Puede llamar a la fiduciaria a través de nuestras líneas de atención y simplemente que le comuniquen con alguien que le dé información si ahí está el proyecto de Las Cayenas. Puede mandarnos un correo a través de nuestras redes, ¿no?, para informarle. Nosotros también estamos en las redes sociales. Puede perfectamente por ahí, por Facebook, Instagram, Twitter, enviarnos una solicitud de información y por supuesto le vamos a responder con el tema exactamente. Nosotros vemos que en Las Cayenas existe ese fideicomiso con bono vivienda. Y muchos se preguntan, ¿qué es el bono vivienda? Porque si ya sabemos que Las Cayenas, Fiduciaria Nacional, administra el proyecto, el fideicomiso allá, también lo administra con bono vivienda. Entonces, ¿qué es ese bono? Como le llaman comúnmente, yo quiero el bono. ¿Qué es ese bono? El bono es como le decía ahora, es un incentivo, un subsidio, ¿no?, a la demanda. O sea, un subsidio que el Estado dominicano diseñó y lo diseñó en la ley. Precisamente ese fue uno de los objetivos fundamentales de la ley 189-11. En la ley 189-11 se estableció qué es una vivienda de bajo costo. Se estableció cuál era el precio máximo y su forma de actualizar el valor de lo que es una vivienda de bajo costo. Y se estableció que el Estado dominicano le podría dar a aquel comprador o adquirente de primera vivienda que fuera dominicano, residente en el país o residente en el exterior incluso, exactamente, le puede dar un bono que se ha llamado bono de vivienda o bono ITEVIS o bono de compensación, pero realmente es un subsidio de vivienda que le otorga el Estado dominicano para la compra o adquisición de vivienda por parte de los dominicanos, orientado o cuya finalidad es apoyar el pago de la cuota inicial si ese bono se alcanza, digamos, a cobrar durante la etapa de construcción del proyecto. Si eventualmente llega después, ese bono se puede aplicar al saldo por capital de la obligación financiera que tenga el comprador de la vivienda. ¿Cómo aplica la Fiduciaria Nacional el bono en Las Cayenas? Porque por lo que nos cuentas, tenemos varias opciones para aplicar ese bono. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo está organizado para aplicarse Las Cayenas? Todo depende del momento en que se pueda cobrar el bono, porque ¿qué sucede? El bono se puede solicitar su cobro ante la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos. Se puede solicitar su liquidación y pago cuando vaya por lo menos el desarrollo de un 80% de la vivienda. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con eso del 80% de la vivienda? Cuando ya va el desarrollo del 80% de la vivienda, es muy posible, ¿no?, que ya el proyecto, digamos, haya venido recaudando de sus compradores, de sus adquirentes, la cuota inicial en las mensualidades que le haya dado el promotor al comprador para pagarle su cuota inicial. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que es posible que cuando ya salga el bono, cuando la DGI lo apruebe, porque tiene toda una formalidad, digamos, para aprobarlo y desembolsarlo,
que cuando ya se desembolse es posible que ya el comprador haya pagado toda su cuota inicial. Si ya pagó toda su cuota inicial, pues ese bono se va a aplicar a la deuda que él tenga en el banco, ¿cierto? Si no tiene deuda en el banco, se le puede devolver por parte de la fiduciaria, ¿sí? Se le puede reintegrar ese dinero al comprador por parte de la fiduciaria. Pero digamos que es más, se va a aplicar por parte de la fiduciaria de acuerdo con la forma de pago que el comprador haya pactado con la inmobiliaria Manuel Cabrera. Y muchos me preguntan, ese bono que yo tengo, ¿qué yo necesito para obtenerlo? Quisiéramos brindarle a esos consumidores, a esos compradores, por lo menos los requisitos más sustanciales o mínimos. Si pudiera indicarnos, yo vengo, compro mi vivienda y quiero aplicar a ese bono, pero tengo entendido que hay requisitos para aplicarlo, claro. No es que todos pueden aplicar de manera automática. Claro. ¿Algunos? ¿Me pueden mencionar algunos? Los más importantes son los bonos de vivienda son para dominicanos, residentes o en el país o en el exterior, ¿sí? Son para primera vivienda. Si alguno de las personas que va a comprar allá en la inmobiliaria Manuel Cabrera ya tiene otra vivienda a su nombre, ¿cierto? No puede aplicar para el bono de vivienda, porque es para la primera vivienda, ¿sí? Yo diría que esos son como los dos requisitos fundamentales que tiene que reunir la persona, el comprador, para que le den el bono. Diría que en principio son esos dos en lo que tiene que ver con las calidades de la persona. Ahora, en lo que tiene que ver con la documentación que tiene que acopiar. Entonces, pues cada comprador tiene que entregar copia de su cédula, entregar una certificación de catastro donde diga que él no tiene otras viviendas, tiene que entregar un formulario, una cartica donde autoriza a la fiduciaria a que la DGI le desembolse los recursos del bono en las cuentas del fideicomiso, y tiene que comprometerse o obligarse a que obviamente si no va a vivir directamente en esa casa, si es por ejemplo un residente en el exterior, ¿no? Se obliga a que esa casa es para que viva sus ascendientes o sus descendientes o sus colaterales hasta el primer grado. Es decir, su papá o su hijo o su hermano no puede alquilarlo. Y eso es durante 5 años que tiene que guardar esa condición. Si lo alquila antes de los 5 años o viven otras personas que no sean las que declaran que van a vivir ahí, puede ser sujeto pues, de que la DGI eventualmente le pida la devolución del bono. ¿Ok? Esos son los requisitos fundamentales. Y si quisiéramos, imaginemos que aplicamos al proyecto Las Cayenas, administrado por la Fiduciaria Nacional, imaginemos que tenemos los requisitos, pero de repente nos surge una duda: ¿cuánto es el bono? ¿Hay algún parámetro que pudiéramos tomar para calcular ese bono en cuanto a porcentaje? Sí, usualmente el bono con base en qué se liquida. Miren, un poco para que entendamos que no es una cifra determinada porque no está establecida en ningún lado, ni un porcentaje determinado porque tampoco está establecido en ningún lado, no hay un número. La DGI lo que hace es, con base en el presupuesto que el promotor ha depositado en ventanilla única y en la misma DGI del proyecto, calcula los costos que tiene el proyecto por ITEVIS, ¿cierto? Y con base en los costos que tiene el proyecto por ITEVIS, calcula una proporcionalidad para cada una de las unidades que vayan a formar parte del proyecto. Esa proporcionalidad generalmente oscila entre el 7 y el 10% más o menos del valor de la vivienda. Es decir, una vivienda cuyo precio de venta sea 3 millones de pesos, ¿no? El bono de vivienda puede estar alrededor de los 300.000 pesos, entre los 200 y 300.000 pesos más o menos. Podría estar el bono de vivienda, que es un porcentaje importante por ejemplo, la cuota inicial. Una vivienda de 3 millones de pesos que tenga una cuota inicial del 20 o el 30%. Si es del 20, serían 600.000 pesos. Si el Estado le da 200, entre 200 y 300.000 pesos, pues es un subsidio a la demanda bien importante. Es decir, que
que puedo contar con un buen dominicano, con unos chelitos que post me van a reembolsar. El tema del reembolso, sí, más que reembolsar, porque no necesariamente es reembolsar, porque si usted pagó su cuota inicial y adquirió un crédito, por ejemplo, con la Nacional, ¿no? Para que le den para adquirir su vivienda, su préstamo, ¿cierto? La fiduciaria, cuando reciba el dinero por parte de la DGI, tiene la obligación, ¿no?, normativa de ir a abonarle su crédito, el capital de su crédito con ese dinero, no reembolsarle. Otra cosa es si usted ha pagado la totalidad de su vivienda durante el plazo y usted no adquirió crédito con ningún banco, usted la pagó directamente. Usted también tiene derecho a su bono de vivienda si cumple los requisitos. Pero ahí en ese caso, cuando la fiduciaria lo reciba, no podría entregárselo a un banco porque no existe, sino que ahí sí se lo reembolsa al comprador. ¿Sí? Okay. Ese es. ¿Qué precio debe tener una vivienda a la fecha para calificar como bono de vivienda? El precio máximo de una vivienda de bajo costo actualmente no debe superar los 3.627.969 pesos. Ese es el precio máximo. Si una vivienda supera eso, ya no es de bajo costo. Ese es el precio. Ahora, un proyecto de vivienda de bajo costo es aquel proyecto de vivienda que consta mínimo de 8 unidades, ¿cierto? Y que al menos el 75% de las unidades no superan el precio de la vivienda de bajo costo, ¿sí? O sea, los promotores podrían tener hasta un 25% por encima de ese precio y todavía seguiría siendo un proyecto de bajo costo. Obviamente esas unidades de vivienda no tienen bono de compensación, no aplican. La otra cosa es que para que un proyecto sea de vivienda de bajo costo tiene que estar declarado como tal por parte del INVI. Entonces el promotor debe acopiar pues todos sus requisitos y sus cosas, depositarlo en la ventanilla única del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El Ministerio de Obras Públicas le entrega los documentos correspondientes al INVI y el INVI es el Instituto Nacional de Vivienda, es el encargado de declarar si el proyecto es o no es de bajo costo y nos saca una comunicación en ese sentido. Tenemos los requisitos del bono, tenemos la vivienda con el precio, tenemos las calidades, somos dominicanos, no tenemos vivienda, pero entonces estamos en la fase de que nos van a aplicar el bono. Es importante, y este es un punto que vale la pena anotar, es importante que se sepa que la solicitud formal del bono ante la DGI tiene que hacerse a más tardar dentro del año siguiente a la fecha del contrato de compraventa, ¿cierto? Entonces, si dejamos pasar después de la fecha del contrato de compraventa más de un año, ya la DGI le va a decir que su derecho se extinguió, ¿cierto? Pero si se hace oportunamente, pues tiene un trámite que sí, efectivamente, acá hay un trámite interno en la fiduciaria, cuando se cumplen los requisitos que ya lo podemos anotar, se remite para la solicitud para la DGI y ya está en las manos ya estaría en las manos de la DGI, no en las manos de la inmobiliaria, ni en Manuel Cabrera, ni en las manos de la fiduciaria La Nacional. ¿Sí? Importante saber, ¿quién finalmente que se encarga de solicitar el bono? Ya. Quien debe solicitar el bono ante la DGI es la fiduciaria en nombre del fideicomiso, ¿sí? Ahora, hay una tarea de coordinación acerca de la obtención de información entre la inmobiliaria de Manuel Cabrera y la fiduciaria La Nacional, ¿cierto? Entonces, la inmobiliaria de Manuel Cabrera, que es quien tiene, digamos, la relación comercial directa con su comprador, pues le pide la fotocopia de la cédula, el certificado ese de catastro, que llene el formulario de solicitud del bono, de la carta autorizando a la fiduciaria para reclamar el bono. Bueno, los requisitos formales, la inmobiliaria Manuel Cabrera nos los entrega a nosotros. Nosotros, fiduciaria La Nacional, tenemos que hacer también aquí un proceso, diligenciar un formulario ya nosotros mismos e ir a la DGI a depositarlo en nombre y por cuenta del fideicomiso, ¿sí? Pero es la fiduciaria quien debe hacerlo directamente. Sucede que cuando voy a tener el bono,
vamos a decirlo, ¿no? Mi esposa no va a ser compradora, sin embargo, yo soy que voy a comprar y yo quiero ese bono. Mi esposa teniendo otro apartamento o otro inmueble, ya sea la inmobiliaria Manuel Cabrera, ¿puedo yo como esposo optar por el bono? No. Uno de los requisitos para poder aplicar al bono de vivienda tiene que ver con que sea la primera y única vivienda. Si son cónyuges y tienen comunidad de bienes, ¿cierto? Como pues es la gran mayoría de los casos, ambos deben cumplir con el requisito de que sea su primera vivienda, ¿sí? No podría tener uno sí y otro no, y entonces uno aplicarlo. Es importante resaltar que un proyecto como Las Cayenas, sabemos que tiene bono vivienda, sabemos que son viviendas que tienen un precio indicado por el Estado, pero hay alguna recomendación que le pudiéramos hacer a esos adquirientes en el residencial Las Cayenas, el cual es construido por Inversiones Manuel Cabrera, pero administrado en fideicomiso con Fiduciaria Nacional. ¿Qué recomendación, qué sugerencia tendría a los adquirientes en este proyecto? No, la verdad, más que sugerencias directamente a los adquirentes en este proyecto, resaltarles un poco el valor agregado que les da a ellos como adquirentes adquirir, valga la redundancia, un inmueble a través de un proyecto con fideicomiso, y en este caso pues con una entidad como la inmobiliaria Manuel Cabrera y la Fiduciaria La Nacional. Que pues les da digamos como una seguridad o como una transparencia en el manejo de los recursos que le entregan al fideicomiso para la administración, digamos, del proyecto, para la realización del proyecto. Es importante, a través del fideicomiso, los compradores pueden acceder a su vivienda con bono de vivienda, ¿cierto? Con su subsidio para comprar el inmueble. Eso no lo pueden hacer en un proyecto que no tenga fideicomiso. Los proyectos de vivienda de bajo costo en la República Dominicana solamente se pueden manejar a través de fideicomiso, y solamente a través del fideicomiso pueden acceder al bono, ¿sí? Además de lo que les decía también del valor agregado que le puede dar a un comprador, la tranquilidad de entregar su dinero en unas cuentas de un fideicomiso donde hay una entidad independiente del promotor, ¿cierto? Independiente del promotor, administrando directamente esos recursos, ¿cierto? Obviamente con el direccionamiento del promotor, y aquí es donde viene, digamos, como el tema del equipo de trabajo y de quienes intervienen en su proyecto. Por un lado está la inmobiliaria Manuel Cabrera, que es una compañía ya con una trayectoria bien importante en la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios en Santo Domingo Este fundamentalmente, donde ya es bastante conocida la inmobiliaria Manuel Cabrera por un lado, y por otro lado la Fiduciaria La Nacional, que ha venido administrando fideicomisos al poco tiempo de haber sido promulgada la Ley 189-11, y donde hemos logrado implementar una organización y una estructura preparada precisamente para la administración de este tipo de proyectos. Eso lo que le debe dar a un comprador es una muestra o un valor de tranquilidad y seguridad en la compra que está haciendo. Es decir, que tenemos entonces tres pilares. Tenemos una constructora con más de 20 años de experiencia, que es importante resaltar esa parte, la fortaleza del constructor. Tenemos una fiduciaria con vasta experiencia, importante resaltarle en el tema de fideicomiso. Y tenemos también que estamos fortalecidos con la Ley 189-11. Son los tres pilares fuertes que tendremos en el proyecto Las Cayenas. Así totalmente confiable, con esas tres fortalezas esenciales. Así es. Y en general, además de Las Cayenas, que es un gran proyecto, en general yo, digamos, ya tengo una experiencia en el manejo de fideicomisos, y la verdad, cuando me pongo del lado del consumidor, que también soy consumidor obviamente, cuando me pongo del lado del consumidor, me parece importante, me parece
relevante y que le da tranquilidad al mercado el que haya entidades como la nuestra, como una fiduciaria, dándole valor agregado también a los promotores, ¿no? Sirviendo de catalizadores, como les digo yo, para la realización de proyectos y negocios, ¿cierto? Donde somos unas entidades independientes, autónomas, que lo que hacen es propender porque los intereses de todos los intervinientes se respeten, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la verdad. Yo personalmente, yo no compraría un inmueble que no esté administrado a través de fideicomisos en cualquiera de las fiduciarias autorizadas para el efecto en la República Dominicana. Por eso tenemos la calle. Así es. Señores, hemos llegado a la parte final en las cuales estuvimos dando respuestas a las inquietudes de lo que es el bono vivienda y el fideicomiso. Agradecemos infinitamente al licenciado César Páez Mendoza por la manera en que nos ilustró de las dudas que tenemos del bono y fideicomiso. También infinito agradecimiento a la fiduciaria La Nacional por darnos la acogida en sus instalaciones. Y a ustedes, amigos, pues les exhortamos a que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto de lo que ocurre en el mundo inmobiliario. Hasta la próxima.